Buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Walter Morales de nuevo. Estamos en la sesión 2 y quisiera hablar un poco de la tarea que vamos a tener. El otro 50%, obviamente que vamos a estar también requiriendo. Ahora, en este sentido, lo que se necesita específicamente, recuerden que estamos en la condición de la sesión número 2 de análisis de estados financieros, y en ese sentido, recuérdense ustedes acá que lo que vamos a tener específicamente es la presentación de cierta información financiera para la toma de decisiones, con la que obviamente hemos comenzado ya a trabajar en algún momento, especialmente en ese sentido. Y en ese sentido, acuérdense que es una presentación de información financiera para la toma de decisiones y en el cual, obviamente, en qué consiste esa tarea. Y en ese sentido, esa tarea considera ciertos elementos y de lo cual yo quiero hablar ahora. Ahora, sencillamente, el 50% de la tarea que vamos a estar presentando va a relacionarse a ciertos elementos y quiero compartirlo acá. Por ejemplo, primero lo que vamos a hacer es una presentación de los estados financieros que obviamente con los que nosotros ya estamos trabajando precisamente. Y obviamente que allí específicamente vamos a hablar de estados financieros en formato de presentación. Ahora, con esta información, recuérdense que ustedes van a presentar la información de los últimos 5 años de manera comparativa. Y como obviamente hemos tenido el cambio de la NIP-SP, específicamente la NIP-SP 1, obviamente que tiene ciertas modificaciones, no obstante, para que no se nos dificulte, vamos a tener que hacer solo los del cierre de año, es decir, comenzando por el 2021, que es un año cerrado, 2020, 2019, 2018 hasta el 2017. Son 5 años los que vamos a tener en una forma de presentación de manera resumida. De alguna manera, yo ya les he compartido cierta información específicamente a efectos de presentación. Igual, obviamente, en el transcurso de esta sesión vamos a estar desarrollando esa parte y vamos a presentar. Ahora, luego de presentar esos estados financieros, pueden ustedes alguna información adicional que ustedes quieran poner, por ejemplo, les puede ayudar. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho y como lo vamos a ver, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, si ustedes quieren agregar información, ya que ustedes han presentado los estados financieros comparativos, llámese situación financiera, llámese rendimiento económico, llámese estado de flujo de fondos o ejecución presupuestaria, pues obviamente ya podemos hablar de una información adicional que va a estar en ese documento formal, ¿verdad? Obviamente es una información financiera que vamos a ir presentando y para ello podemos, por ejemplo, aquí yo muestro una condición de, llamémosle de esta manera, una condición, por ejemplo, de la estructura de la situación financiera. Y aquí, por ejemplo, yo presento 2 años, el 2020 y el 2021. Es decir, los 246 millones que me aparecen en el lado izquierdo son especialmente los datos del 2020 y los del 250.7 que me aparecen en total de activos o total de recursos, específicamente el 2021. Entonces puedo ver la transición de un estado de situación hacia otro. Este es un ejemplo de información, no es que normalmente así lo van a hacer. A mí, por lo menos, a mí me ayuda mucho a visualizar la estructura y que obviamente el contexto no me cambia de un año para otro. Pero sí, obviamente yo puedo ver una posición muy clara, precisamente en el lado de los activos, precisamente un 19% está concentrado en los fondos de inversiones, fondos e inversiones, una parte específicamente es bienes de uso y los proyectos específicamente de programas, que ya es un tema de bienes de capital, obviamente, inversiones de capital, obviamente aquí ya estamos hablando de una estructura del 18% y así está distribuida. ¿Cómo está financiada esta parte? Un 84% que normalmente lo podemos ver específicamente que está financiando total la parte de las inversiones de los bienes de uso y las inversiones de programas y proyectos.
Y la parte específicamente que podemos chequear, por ejemplo, de la deuda corriente y el financiamiento de terceros, está relacionado con la parte de inversiones. Es decir, cómo está correlacionado. Todo esto me ayuda a comenzar un análisis y a tener una información, digamos, para el usuario, para el tomador de decisión, una perspectiva. Sin ir a revisar tanto el balance, pues ya me da. Esto es una mención que les puedo decir. Por ejemplo, en esta parte también hay un elemento que estamos agregando, que es, por ejemplo, las notas a los estados financieros. Aquí yo quiero hacer muy didáctico, digamos, porque en este sentido yo sé que el tiempo nos come y ya solo presentar toda esa información pues es un poco compleja. Yo les pediría que hagan específicamente una nota a los estados financieros, específicamente una por cada estado financiero. Es decir, puede ser, por ejemplo, una nota de todo el estado financiero o puede ser una nota de manera contundente con respecto a una cuenta del estado financiero, ya sea de situación, de rendimiento, de ejecución presupuestaria o también de alguna manera del flujo de fondos. Y en ese sentido, por lo menos yo esperaría ver no menos de 4 notas para que ustedes las puedan redactar de tal manera que se vuelva comparativa. Obviamente, lo que se necesita en la nota, que seamos claros, que seamos contundentes, y en esa nota, los estados financieros, pues obviamente yo lo que esperaría por lo menos que comparen las cifras de los 2 últimos ejercicios, es decir, 2021 con respecto al 2020. Yo sé que tengo los 5 estados financieros para que no se les haga tan largo y puedan hacer la comparación de tal manera de las principales condiciones. Por lo menos una nota de referencia a un estado financiero, ya sea de manera global o de manera específica. Lo pueden hacer de esa manera. También me interesaría que presenten un resumen de la situación económica del país a nivel nacional o internacional que a ustedes consideren que les afecte. Esta situación económica que obviamente nosotros hemos venido conversando desde el módulo 1, ustedes lo van a presentar en una hoja resumen, es decir, no necesitamos un documento tan largo. En una hojita pueden hacer un análisis y pueden incluir gráficos de las consideraciones que ustedes creen que les pueden afectar a la situación financiera, al estado, por ejemplo, de rendimiento económico, al estado de ejecución presupuestaria, a la consecuencia, a la consecución de los ingresos, obviamente a la ejecución de los mismos gastos y en ese sentido también al flujo de fondos. Eso es bien importante que lo pongan ustedes clarito, que no sea tan largo, pero sí que me ayude obviamente a visualizar una redacción clara. Ahora, posteriormente, aquí estamos agregando elementos de análisis financiero, tanto dinámico como estático. ¿Qué nos referimos? Al estático nos referimos a indicadores financieros y al análisis dinámico es específicamente el análisis que debería hacerse aquí sí al flujo de fondos. Es decir, de dónde provienen las principales fuentes y a dónde están especialmente la ejecución. Que esto es muy sencillo porque al final ustedes son una entidad ejecutora de gastos en función de la operatividad y del objetivo que ustedes ejercen. Eso es bien importante. Y la presentación de modelo financiero. ¿A qué me refiero en esto? Es que específicamente se recuerdan que nosotros hicimos en la sesión, en el módulo 1, unos modelos. Pues aquí va a ser la oportunidad de presentar esos modelos y de la interpretación que ustedes le puedan dar y una breve redacción del análisis que pudieron hacer. Así que eso no vamos a tener la oportunidad de meterlos acá. Y las gráficas obviamente relacionadas que ustedes quieran incluir. En estas gráficas podemos meter análisis vertical, análisis horizontal o cualquier otro tipo de gráfica que consideren ustedes como adicionales que nos puedan brindar un mejor elemento para toma de decisiones. Y sin más preámbulo, terminar y concluir con una conclusión y una recomendación para que ustedes puedan poner en práctica específicamente la lectura desde los estados financieros hasta la información que ustedes pudieron brindar sobre la estructura. Todo esto lo vamos a necesitar que lo suban como tarea en
a esto le vamos a llamar como un dossier financiero. Es corto, obviamente, pero abarca una información bien enriquecida que ustedes ya poseen. Así que esa será la tarea y estos son los puntos que vamos a estar evaluando y que esperamos existan dentro del documento. Así que una vez terminado ese documento, ustedes lo alojan en la plataforma para poderlo evaluar en ese sentido. Así que esta sería la segunda tarea. Agradecidos con ustedes, pues obviamente considerando el análisis que ustedes van a ir haciendo de manera paulatina. No ser extensivo, pero sí ir, como decimos, como el dermatólogo, al grano de lo que queremos hablar, para no redundar tanto y específicamente poner las conclusiones y las recomendaciones sobre esa información financiera que ustedes van a tener. Así que esa es la segunda tarea, el 50% ya de entrada. Solo hacer esto prácticamente tienen una condición fundamentada para la base específicamente del análisis de información y presentación. Así que es lo que queremos desarrollar, esa es la habilidad y el contenido que esto debe de tener. Así que, bueno, me despido y nos estamos viendo pronto. Así que un gusto y bendiciones. Estamos a la orden.